Buenos días. Buenos días. De lo que vimos en la clase pasada, ¿hay alguna duda? Hagamos este ejercicio para finalizar con los indicadores de bondad económica. ¿Todos están viendo la pantalla? Dice, la Agencia de Turismo Mundial ve una oportunidad de negocios en adquirir un bus para hacer tours. Ha identificado un potencial de 350 turistas mensuales y cree que cada uno de ellos podría pagar 55.000 por cada tour. Las alternativas que tiene para prestar el servicio consisten en un bus Chevrolet con aire acondicionado que vale completo, todos supongamos una X de 50, no mentiras, de 10 millones, o sea, 57 millones. Los costos de operación mensuales, conductor, combustible, llantas, mantenimiento y otros conceptos ascienden a 865.992 pesos. La otra alternativa dice, el otro bus que está considerando es un Mercedes-Benz que vale 99 millones y que tiene costos de operación de 691.552 pesos por mes. ¿Qué haría? ¿Qué alternativa tomaría y por qué? Si la tasa de descuento de oportunidad es del 15% anual y la vida útil de las dos alternativas es de 7 años. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué proponen?
Profe, una pregunta. En la parte de los ingresos, digamos que se generan por los turistas, en esa parte, cuando uno hace el diagrama de flujo, todo sería, o sea, digamos, sería constante, podría tomarse como una serie uniforme. Y claro, en ese caso los ingresos se comportan como una serie uniforme. Los costos de operación también. ¿Qué es lo primero que harían? El diagrama de flujo de caja. ¿Cómo lo harías? Hay forma de que yo les dé permiso para que ustedes trabajen en este Excel, ¿no? ¿Cómo harían el flujo de caja de ese negocio? Bueno, llamemos proyecto A al bus Chevrolet. ¿Les parece? El bus Chevrolet tiene entonces una inversión que ya dijimos que era 57 millones. Tiene tanto el proyecto A como el proyecto B, tienen clientes potenciales, ¿cierto? Y es un valor fijo mensual, 350 turistas mensuales. Vamos a hacer el flujo mensual o anual. Pues si ya tiene la vida útil de 7 años, sería mejor hacerlo en años, ¿no? Ok, entonces hagámoslo en años. Entonces, anualmente tenemos 4.200 turistas. Luego, tanto para el proyecto A como para el proyecto B, hay unas ventas estimadas, ¿cierto? ¿Cuántas son las ventas estimadas? Sería la cantidad de turistas que se da anual por el pago que ellos hacen, que es de 55.000. Entonces, 42, 4.200, perdón. Lo voy a dejar fijo por el valor del tour, ¿cierto? Por 55.000. Son 231 millones de pesos al año de ventas.
Y obviamente lo entendemos como un flujo uniforme de ingresos. ¿Qué más tenemos? Pues para el proyecto A específicamente, tenemos unos costos de producción que son de 865.992. Luego el flujo de caja del proyecto A es igual a menos la inversión en el periodo cero y más los ingresos menos los costos de producción. ¿Están todos de acuerdo? Sí, señor. En el proyecto B, que es el bus Mercedes, hay una inversión de 99 millones. Los costos de producción se reducen a 691.000. Ah, ojo, que esto es mensual, ¿cierto? Entonces lo hicimos mal acá. Es 865.000 por 12. Y en este caso sería 691.000, 691.552,58 por 12. ¿Todos están de acuerdo con los flujos? Si el costo de oportunidad es del 15%, me están preguntando qué, cuál proyecto tomo y por qué. ¿Qué hago? Profe, qué pena. Creo que hay que revisar la fórmula del flujo de caja del proyecto B. A ver, lo revisamos. Serían menos los 99 millones y sí, está, en efecto, está tomando la que no es. 231 menos los costos de producción. Gracias. ¿Qué hacemos ahora para tomar la decisión si proyecto A o proyecto B?
¿Qué proponen? Calcular los indicadores de bondad y compararlos. Ok. ¿Por cuál arrancamos? Comencemos por uno que no calculamos con exactitud en la clase pasada y es la razón por la que estoy haciendo este ejercicio nuevamente. Comencemos por el periodo de retorno de inversión o payback. Regáleme un minuto, por favor. Ya, no sé. Para calcular el periodo de retorno de inversión o payback, a ver, hagamos una tablita por acá primero, que diga indicadores de bondad económica, aquí proyecto A, aquí proyecto B. Ya decíamos que es un indicador de tiempo, ¿cierto? De la rapidez con la que se recupera la inversión, es decir, los 57 millones en el proyecto A, los 99 millones en el proyecto B. Decíamos que es un indicador que no es muy confiable a la hora de tomar decisiones de conveniencia de un proyecto. Solo me va a decir con qué rapidez voy a recuperar la inversión sin tener en cuenta el valor del dinero, el tiempo ni el costo de capital. Y no tengo tampoco información relacionada con cuál es la rentabilidad del proyecto. Sin embargo, la forma para calcularlo exactamente sería primero calcular el flujo de caja acumulado en ambos proyectos, que sería igual pues al flujo del correspondiente periodo en el periodo 0. En el periodo 1 sería el flujo anterior más el flujo del periodo en curso y así sucesivamente, ¿sí? Pues fíjense que en ese caso hay un momento en donde ya no es 0, ¿cierto? En este caso, al periodo 1 ya recuperamos la inversión e igual en el proyecto B. Si no lo calculamos con exactitud, pues nos van a quedar que los dos tienen el mismo payback, 1, ¿cierto? Si lo hubiéramos hecho con un flujo de caja no anualizado, sino mensualizado, seguramente tendríamos o llegaríamos a lo mismo, ¿sí? ¿Cómo lo calculo exactamente? Pues es igual al último periodo negativo, o sea, 0, fue el último periodo negativo del proyecto A, más el valor absoluto del último valor negativo del flujo de caja acumulado sobre el valor del flujo del siguiente periodo. Es decir, para el proyecto A me da un payback de 0.25.
más o menos unos 4 meses, ¿cierto? No, perdón, menos. Cada mes sería 1 entre 12, ¿no? Punto 25 serían como unos 3 meses, entre 3 y 4 meses, para recuperarlo. Mientras que en el proyecto B, volvemos y lo hacemos, es igual al último periodo negativo, último periodo donde tuve flujo de caja negativo, más el valor absoluto de ese último flujo de caja negativo acumulado sobre el siguiente flujo de caja positivo. Fíjense entonces que nos toma más tiempo, ¿cierto? Con el proyecto B tomaría un poco más de tiempo. ¿Cuánto más? Poco más de 5 meses, entre 5 y 6 meses. Bueno, como entre 5 meses y medio más o menos, un poco menos. Claro. Como 5 meses y medio. O sea, a la larga, pues, si bien el payback es diferente, los tiempos no son muy distantes, ¿no? Estamos hablando de meses. Ese indicador todavía no me dice mucho. ¿Con cuál seguimos? ¿Cuál calcularían ustedes? La TIR. La TIR. Ok, la TIR. Recuerden que teóricamente la TIR es la tasa de interés que despejo, o es la raíz del polinomio de grado n, donde n es el número de periodos. En este caso serían 7, la raíz del polinomio de grado 7, que me hace mi valor presente igual a 0. Solo que en Excel, pues es muy sencillo de calcular, ¿cierto? Simplemente hay una función que se llama TIR, abro paréntesis, elijo los flujos completos del proyecto, incluido el periodo 0, cierro paréntesis y ya está, tengo mi TIR. 387% para el periodo A y 225% para el periodo B, para el proyecto B, perdón. ¿Cómo interpreto esa TIR? ¿Qué es la TIR? La rentabilidad, ¿no? Es la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto. Pero también tengo que entender que los dineros que libera el proyecto también, para alcanzar esa rentabilidad, tienen que rentar, tienen que ponerse a trabajar, tiene que reinvertirse el dinero que se está liberando. Luego,
en proyectos en donde en efecto se están liberando flujos como estos, ¿cierto? Miren todo lo que estamos liberando acá y todo lo que estamos liberando acá. Pues para que en efecto pueda yo tener estas rentabilidades, estos dineros que se están liberando se tienen que reinvertir. Analicemos valor presente neto. Teóricamente, ¿cómo calculo el valor presente neto? No se calcularía como el valor que hay en cada mes del diagrama de flujo sobre 1 más el interés eso elevado, pues que va a ir en aumento dependiendo de los periodos que se están estudiando. Es buscar la equivalencia de cada uno de los periodos a precios de hoy, utilizando como referencia el costo de oportunidad o descontando el flujo al costo de oportunidad, ¿cierto? Eso pues lo puedo hacer, como dijo su compañera, pues cogiendo cada flujo y con la ecuación de pago único, de matemáticas financieras de pago único, pues mover al respectivo, mover tantos periodos como corresponda para llegar al periodo cero. Es decir, si quiero mover este flujo a hoy, pues lo tengo que mover un periodo, pero si quiero mover este flujo a hoy, pues lo tengo que mover 6 periodos, ¿cierto? En Excel también hay algo que me facilita mi trabajo. Para calcular el valor presente neto, Excel tiene una fórmula que es BNA. Esa fórmula me pide una tasa que ustedes ya saben que debe ser el costo de oportunidad y me pide los valores que hay en el flujo de caja a partir del periodo 1. No tiene en cuenta el periodo 0 porque ya está en ese periodo, ¿cierto? Ya está en el periodo de análisis. Entonces solo va a tomar los del periodo, van a tomar los del periodo de 1 en adelante, pero para que el indicador nos quede correctamente analizado, pues obviamente tengo que sumarle el primer periodo, el que ya se encuentra en el periodo 0. En el caso del proyecto A es 860 millones y en el caso del proyecto B es 827 millones. ¿Ya puedo tomar la decisión? Podría buscar, podría analizar el otro indicador, el BAE, y tratar como de hacer la comparación con lo que hay en el BPN. Ok, busquemos BAE, valor anual equivalente, ¿cierto? Lo que hace el valor anual equivalente es aplanar mi indicador de valor presente neto para darme un estimado de cuánto es el dinero que me está quedando una vez asumo el costo de oportunidad, pero de manera anualizada, no a pesos de hoy, ¿cierto? El valor a pesos de hoy pues es útil, ¿cierto? Porque yo sé cómo es mi economía hoy y en función de eso pues tomo decisiones. Para hallar el valor anual equivalente, ya decíamos que era el valor presente neto por el factor
A dado P, A dado P, I y N, ¿cierto? Pero en Excel pues hay una fórmula para hacer eso, que sería igual. Voy a colocar el signo negativo para que me dé con el signo que quiero. Y es la función pago, ¿cierto? Abro paréntesis, me va a pedir la tasa, costo de oportunidad, lo voy a dejar fijo. Bueno, no lo voy a dejar fijo, ahora lo volvemos a hacer. El número de periodos, que es 7, el valor actual, no voy a coger la inversión, sino en este caso, el valor presente neto, y cierro paréntesis. Igual lo voy a hacer para la otra. Me va a pedir la tasa, me va a pedir el número de periodos 7, me va a pedir el valor actual. Estos dos indicadores me están dando información similar, ¿cierto? Al ser positivos me están diciendo que los dos proyectos son viables. Me están diciendo que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. O sea, ya lo chequeamos aquí con la TIR, ¿cierto? Fíjense que la TIR de ambos proyectos supera el costo de oportunidad considerablemente. Me están diciendo que se crea valor, es decir, que gano dinero. Y por ende la magnitud me indica que el proyecto A gana más dinero que el proyecto B, porque la magnitud del indicador del proyecto A es mayor que la del proyecto B. Lo mismo me dice el valor anual equivalente, solo que me está diciendo, me da un orden de magnitud de cuánto podría estar ganando en promedio anual una vez descontado o una vez que el costo de oportunidad, digamos, retorna o se asume o se tiene en cuenta. Si fuera solo costo de capital, por eso decimos que ese indicador es útil cuando son temas de producción, porque yo ahí en vez del costo de oportunidad propiamente dicho, uso es el costo de capital, pues ya sabría cuánto me queda marginalmente. Analicemos el último indicador, que es la relación beneficio-costo. Y tiene una ventaja porque como nosotros construimos los flujos en este caso, pues podemos hacer nuestro indicador un poco más ajustado, ¿cierto? Podemos decir flujo de caja de ingresos y el flujo de caja de costos para hallar cada uno de los valores de los BPN, ¿cierto? En este caso el flujo de caja de ingresos sería 0 y de ahí en adelante el valor de ventas para ambos proyectos sería igual, ¿cierto? Y para el flujo de caja de costos sería igual a esto que tengo acá. Lo voy a colocar en valor absoluto, ¿cierto?
Voy a colocar el signo menos de una vez. Y esto que tengo acá, porque al final serían todos negativos, ¿no? Pero bueno, si lo estuviera diagramando, si te estuviera haciendo la gráfica, todas son flechas hacia abajo, estas son todas flechas hacia arriba, y estas son todas flechas hacia abajo. Que es lo que me indica el signo, únicamente, ¿cierto? Por lo tanto, mi indicador de beneficio-costo es BPN de ingresos. Entonces, para la BPN de ingresos voy a decir BNA abro paréntesis, busco la tasa y los valores, cierro paréntesis. Como no tengo ningún valor en el periodo cero, pues con esto lo puedo ya dejar así. Sobre el valor presente neto de los costos. En ese caso sí sería el primer valor. Voy a dejar en paréntesis, voy a abrir paréntesis, diría primer valor más BNA, o el valor en el periodo cero más el BNA, me pide la tasa, que es el costo de oportunidad, me pide los valores de costos. Y me da un indicador de 9,59. Es un muy buen negocio, ¿cierto? Por cada unidad monetaria que invierto, voy a recibir 9,59 unidades monetarias. Y el proyecto B, ¿cómo sería? Pues igual, al valor presente neto de los ingresos, perdón, tasa, ingresos, sobre, abro paréntesis, el valor presente neto de los costos, que sería el valor del periodo cero más BNA, la tasa, y ¿qué más? Cierro mis paréntesis, ya lo tengo. Vuelve a ser coherente los indicadores de valor, ¿cierto? Fíjense que el valor, la relación beneficio-costo, la relación de valor anual equivalente y la relación de valor presente neto son indicadores de creación de valor. Y por ende de si gano o no gano dinero. Todos los 6 que calculé ahí me están dando positivos. O sea, me están diciendo que los dos proyectos son viables. Ahora, tomar la decisión en este caso pues está sencilla. ¿Qué proyecto hacemos? ¿Con cuál eligen ustedes? ¿Qué negocio eligen? ¿El A o el B? El proyecto A. Proyecto A, ¿cierto? Todos los indicadores están mejores para el proyecto A. Relación beneficio-costo más alta, valor anual equivalente más alto, valor presente neto más alto, la TIR y el payback. Todos me están dando más alto. Hagamos una pequeña sensibilización. ¿Qué pasa si no hubiera costado 57 millones, sino 77 millones? Igual, en ese caso. ¿Qué pasa si hubiera costado 87 millones? Igual. ¿Qué pasa si hubiera costado 90 millones? Quiero ver en qué punto se vuelve más rentable el Mercedes. Si hubiera costado 90 millones, los dos ya se parecerían bastante, ¿cierto?
91. A partir de los 92 millones, ¿qué pasa? Esto está interesante. ¿Qué pasa con los 92 millones? Si el bus Chevrolet vale 92 millones y el Mercedes vale 99, en ese caso, ¿cuál eligen? Por payback, proyecto A. Por TIR, proyecto A. Por valor presente neto, proyecto B. Por costo, por valor anual equivalente, proyecto B. Y por relación beneficio-costo, proyecto B. Entonces, ¿cuál eligen? Si fuera ese el caso. El bus vale 92 millones, el bus Chevrolet vale 92 millones, el bus Mercedes vale 99 millones. ¿Con cuál proyecto ganan más dinero? Pues si lo miramos con la relación de beneficio-costo, sería con el B. O sea, preferiría como que demore más tiempo en retornar las inversiones, que es lo que me dice el payback, pero por lo menos puedo asegurar que con el beneficio-costo, pues el proyecto B voy a tener más ganancia. ¿Cuánto tiempo de más demora en retornar la inversión entre uno y otro? No alcanza a ser un mes, ¿cierto? Es cuestión de días. La diferencia entre punto 41 y punto 44 en el payback es cuestión de días, no es cuestión de meses, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué entonces me está diciendo que el proyecto A tiene una rentabilidad más alta que el proyecto B? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me dice eso? La inversión inicial es menor. Porque la inversión inicial es menor y en esa diferencia de los 7 millones yo podría, pues, si hago un negocio similar con esos 7 millones, tengo un potencial de ganancia mayor, un potencial de rentabilidad mayor. Pero la TIR, por eso es que muchas veces es mal interpretada, porque calculamos el dato y decimos, uff, este negocio tiene una rentabilidad del 239%. No la tiene. Tienes un potencial de rentabilidad. El dinero tiene un potencial de rentabilidad. De si todo lo que puedo hacer con mi dinero lo puedo reinvertir con estas mismas características, logro un 239,75%. Pero no es que en efecto ya me lo haya ganado si el proyecto cumple estas expectativas, ¿no? Estas estimaciones que ya hice. Eso para que lo tengan presente. Bueno, quería hacer este ejercicio específicamente para mostrarles cómo calcular con exactitud el payback. ¿Todos lo vieron? En la clase pasada les había mostrado más o menos, pues, que por ahí estaba en Google las fórmulas, ¿cierto? No sé si alguien las había revisado ya. Pero ya las hicimos acá en el ejercicio. ¿Dudas?
Bueno, bien. Pasemos a nuestras... Avancemos. Entonces, ya terminamos nuestros indicadores de bondad económica. Hablemos muy rápidamente del concepto de valor y tomemos también presente el tema de estados financieros. Con relación al concepto de valor y de creación de valor y todo lo demás, está estrechamente relacionado con tres aspectos, ¿cierto? El flujo de caja, presentes y futuros que proyecta un negocio o una inversión, el valor presente neto de los flujos de caja y la tasa de descuento con la que se descuentan esos flujos. Ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado, ya lo hemos interpretado, ¿cierto? La idea básica detrás del concepto de valor es que para determinar el valor de un proyecto, de una compañía, de un activo, pues es necesario estimar correctamente los flujos de caja. Ahí está. La mayor dificultad está en eso, ¿cierto? O las utilidades que genera el activo. Siempre que estructuramos un proyecto, pues eso van a ser estimaciones. Nunca voy a conocer con realidad cómo se va a comportar ese proyecto, sino hasta que en efecto lo ejecute y ya podría evaluar posteriormente a la ejecución cuál fue la rentabilidad y el valor creado real, pero ya en retrospectiva. Cuando lo estoy planeando, no me queda otra opción que estimar. Es ahí donde entra en juego pues la experticia que ustedes tengan desde lo conceptual, que es lo que están aprendiendo, pero también sobre todo el trabajo, todo el tiempo que se tomen para investigar sobre ese nuevo proyecto y sus potencialidades, ¿cierto? Hay que traer esos dichos flujos de caja a valor presente, descontarlos con el costo de oportunidad, eso ya lo hablamos. Los flujos de caja se descuentan al costo de oportunidad, que no es más que la tasa de descuento apropiada. La tasa de descuento o costo de oportunidad permite incorporar dos elementos claves en la valoración: el valor del dinero en el tiempo por un lado y el riesgo. Todo inversionista racional le tiene miedo al riesgo. Perdón. Es normal que le tengamos miedo al riesgo y que queramos pues minimizarlo, ¿cierto? El valor del dinero del tiempo, ya lo hemos comentado muchas veces en el desarrollo de la clase. Básicamente lo que me dice es que por efectos de la inflación, un peso hoy vale más que un peso mañana y por tanto tener un peso hoy es mejor que tenerlo mañana porque tiene mayor capacidad de consumo y porque además si invierto ese peso hoy pues puedo generar mayor interés en el futuro o ganar mayor dinero. Y cuando hablamos de riesgo o adversión al riesgo, temor por el riesgo, tenemos que entenderlo como un peso hoy, o mejor dicho, un peso mañana es mejor si es cierto, si es verdadero, si es seguro tenerlo. Entonces fíjense que muchas veces, y por eso cuando hacemos estos análisis, yo creo que no se los comenté, pero se los comento acá. Cuando ustedes hagan los análisis para, teóricamente, en un examen, para seleccionar entre dos o tres alternativas de proyectos, no se queden con la justificación del libro de decir yo elijo el proyecto que tiene el valor presente neto más alto porque el valor presente neto es el indicador más importante y es el que me genera más dinero. No, hagan un análisis a profundidad, porque a la hora de tomar decisiones de este tipo, reales decisiones de este tipo, si ustedes cuando tengan estas dilemas en un futuro,
no solo van a tener presente cuál les genera más dinero, van a tener también en cuenta su adversión al riesgo y van a comenzar a contemplar cuál proyecto, si prefieren dejar de ganar un poco de dinero, pero ir asegurando el que va soltando, ¿cierto? ¿Qué proyecto me va soltando algo de dinero, me va devolviendo dinero? Fíjense que eso que estoy diciendo ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado en el ejercicio, y me voy a devolver un poco cuando hicimos este ejercicio. Claramente el proyecto B en este caso tenía una ganancia considerablemente mayor al del proyecto A, pero tener la incertidumbre de 6 años, un dinero invertido, si hablamos de 200 millones de pesos o $200,000, pues es un riesgo muy alto, ¿cierto? Es preferible comenzar a recibirlo, devolverlo. Para algunos puede ser así, dependiendo del perfil de riesgo de otros y de sus necesidades y de sus características, podrán decir que no, que prefieren esperarse y asumir el riesgo. Por lo tanto, la tasa de descuento es igual al costo de capital o es igual a la tasa libre de riesgo más el ajuste por riesgo. ¿Sí? Y ya hemos hablado de esto, de cómo calcularla, cómo estimarle demás. Volviendo al tema del concepto de valor de una empresa, al menos en el marco de un modelo de empresa privada libre que opera en un mercado de capitales abiertos, el objetivo de toda firma es maximizar el valor de la acción en el mercado. Es ahí cuando la tasación ya depende del mercado propiamente, por eso hablamos de empresa libre, de mercado de capitales abierto, etc. Para empresas que no transan sus acciones en un mercado de capitales abiertos, o sea, que no se encuentran en una bolsa de valores, podemos hablar que el objetivo financiero de la firma es maximizar el valor de su patrimonio. Entonces, cuando las empresas se encuentran en el mercado abierto de capitales, su valoración tiene en cuenta el patrimonio, tiene en cuenta otros indicadores importantes, como las utilidades que están arrojando las empresas, tiene en cuenta otros indicadores importantes como el número de ventas que puedan tener, etc. Y en función de eso, el mercado, es decir, los posibles compradores de acciones, decide qué precio darle. Si la empresa parece muy interesante, ejemplo, caso Tesla, recientemente, pues su valor tiende a subir, ¿cierto? Cada vez las personas se ven más interesadas y compran más acciones, como las acciones son finitas, las acciones de esa empresa son finitas, pues cada vez suben de valor. Pero si no transan, si las empresas no transan en un mercado abierto, no ponen a disposición de todas sus acciones, su valor depende de su patrimonio. ¿Qué bienes tienen, cierto? ¿Qué patentes tienen? ¿Qué insumos tienen todavía? ¿Qué productos tienen terminados en bodega o a medio terminar, etcétera? Por lo tanto, el valor de una empresa, y para terminar el tema del concepto de valor de una empresa, en el mercado de valores abiertos es el precio del mercado de la acción por el número de acciones que tenga la compañía. Mientras que si no transan en bolsa, pues es lo que vale su patrimonio. ¿Sí? Eso es lo que tienen cierto la empresa. Hablemos de estados financieros. Cambiamos otra vez de tema. Me perdonan y me perdonan lo que voy a decir. Este es un tema denso, un poco pesado. O sea, si a alguno de ustedes todo lo demás le ha parecido pesado, este es un poquito más pesado, es un poquito más denso. Aquí nos estamos metiendo en terrenos de los contadores.
ahora que vamos a hablar de estados financieros. La clase de Ingeniería Económica, como está estructurada en este momento, es una clase en donde a usted les permite tomar decisiones sobre proyectos, entender cómo funciona el dinero, entender sobre finanzas personales y temas de finanzas empresariales. Pero es importante que ustedes comiencen a entender estos conceptos que son propios de los contadores para cuando ustedes, ojalá, lleguen a gerenciar una empresa, pues puedan orientar a esa parte contable y tenerlo presente, porque en la manera en que ustedes logren hacer un correcto seguimiento y control de estos aspectos, pues su empresa va a tener mayores ganancias, ¿cierto? E incluso si ustedes no llegan a tener una empresa ni a ser gerentes, pues también es importante tenerlo presente si uno llega a ser un empleado de una empresa, ¿cierto? ¿Qué maximiza? ¿Qué es lo realmente importante para esa empresa? Para su objetivo, que es ganar dinero. Para, obviamente, enfocar las acciones encaminadas a mejorar esos factores, esos puntos a tener presente. Entonces, ¿qué son los estados financieros? Son los reportes emitidos por el sistema de información contable de la empresa. Tienen como objetivo fundamental presentar a cualquier interesado del negocio, de la inversión, del proyecto de inversión, la situación de la misma en cualquier momento del tiempo. Si hablamos de proyectos, a los interesados se les conoce como stakeholders. Entonces, pues cuando escuchen la palabra ya saben a qué se refiere. Presentan la información financiera de las organizaciones, de las empresas, es decir, expresan cuantitativamente las decisiones de inversión, de financiamiento y de operación que tienen las empresas. Estos estados financieros pueden tener diferentes objetivos de información de acuerdo con los intereses de los stakeholders, pero formalmente se clasifica como de propósito general o los de propósito específico. Los estados financieros de propósito general, comencemos a hablar de ellos. El objetivo de información que presentan estos informes es de carácter general, como lo dice su título, y deben permitir un entendimiento global de la situación de la empresa. Su nivel de detalle es bajo, pero está compensado por el hecho de que da una visión integral del negocio. O sea, revisa el negocio como un todo con bajo detalle, digamos. Este objetivo de información es fundamental ya que existen diferentes grupos de interés que requieren de un enfoque específico de información. ¿Cuáles son los posibles interesados en revisar estos estados financieros de carácter general o de propósito general? Pues las entidades de crédito, es decir, las entidades financieras y demás, les interesa conocer los estados financieros de una organización para saber si les pueden o no prestar dinero, ¿cierto? Si la organización va bien, tiene ventas, no se endeuda o se endeuda pero todavía en parámetros manejables, tiene patrimonio, etcétera, pues se le podría prestar. A los proveedores también les puede interesar conocer esta información financiera. ¿Por qué? ¿Por qué creen que puede ser importante para ellos? Porque así aseguran que la empresa tiene la capacidad de pagar los productos que ellos les dan. De acuerdo, sí. Y especialmente si dan crédito, ¿cierto? Si venden fiado, como dicen por ahí, les interesa porque necesitan saber si en efecto lo que compra la empresa
tiene capacidad para pagarlo, correcto. ¿Y los clientes? ¿Para qué le importará a los clientes? ¿O para qué le puede importar a los clientes? Entonces, si el tema es una empresa de empanadas, pues probablemente al cliente no le importe si va bien o va mal, ¿cierto? Él compra su empanada, paga y se va. ¿Sí o no? Profe, eso dependería del servicio, porque por ejemplo, si a mí me prestan un servicio de, no sé, de un seguro, por ejemplo, yo voy pagando un seguro y ellos, en caso tal me llega a pasar algo, pues me remuneran eso. Yo como cliente necesito saber el estado financiero para tener en cuenta si ellos tienen la capacidad a largo plazo de cumplir con ese objetivo que ellos ponen, porque, por ejemplo, hay muchas ocasiones en que contratistas, no sé, hacen un apartamento, un edificio de apartamentos y al final se declaran en quiebra y las personas que invirtieron el dinero en esos apartamentos terminan perdiéndolo. Correcto. Todo lo que acabas de decir es válido. Incluso para la empresa de empanadas, si yo voy a comprar una empanada, pues no me importa, pero si resulta que voy a hacer un super evento y voy a ir a donde el señor de las empanadas y voy a dejarle un dinero con una expectativa de que me haga, qué sé yo, 5.000 empanadas, pues también de alguna forma me interesa conocer cuál es la solidez de esa empresa, si tiene la capacidad para hacerlas o no, si me va a cumplir, si no me va a cumplir, ¿cierto? Que en esencia es lo mismo que acabas de decir con la aseguradora, con la constructora, con cualquier negocio, a los clientes también nos puede interesar cuál es la solidez del mismo y una forma de analizarlo es a través de los estados financieros de propósito general. Al gobierno, ¿por qué le puede interesar al gobierno conocer los estados financieros de una empresa? Para pedir impuestos. Claro, para cobrar los impuestos. Los cobra en función de cómo le haya ido a la empresa, ¿cierto? A los analistas financieros les importa específicamente si la empresa se encuentra en un mercado abierto en donde se pueden comprar y vender acciones de esa empresa, pues con mayor razón, ¿cierto? Porque pueden especular, pueden comprar, pueden ganarse una rentabilidad, etcétera. A la comunidad en general, pues dependiendo también lo que haga la empresa, le interesa que si ella va bien o mal, porque algunas, todas, pues traen desarrollo económico para el sector o para la comunidad en general. A los dueños y a los administradores de la empresa, pues con toda razón les interesa saber cuáles son sus estados financieros para saber si su negocio va bien y si no va bien, para tomar medidas para enderezar el curso, ¿cierto? Entonces, siguiendo con los estados financieros de propósito general, el sistema de información gerencial considera los siguientes informes, como es el balance general, el estado de resultados, que es otro informe, el flujo de efectivo, que es otro informe, el estado de cambios en la situación patrimonial y el estado de cambios en la situación financiera. ¿Quiénes hacen esos informes? Los contadores de las empresas. Los tres primeros estados financieros corresponden a los de mayor uso y son el resultado del registro de la información directamente. Es decir, tanto el balance general como el estado de resultados como el flujo efectivo registran datos de lo que está ocurriendo en la empresa. Obviamente en el balance hay unos datos
en los estados de resultados hay otros datos, pero ahí no hay procesamiento de datos, simplemente el registro contable de los mismos con exactitud. Los dos finales, es decir, el estado de cambios de la situación patrimonial y el estado de cambios de la situación financiera, son estados financieros que buscan analizar la información. Entonces, con los datos que se encuentran en los tres primeros, se generan los informes de estados de cambios. Y obviamente, de ahí se pueden hacer análisis de cómo va el tema. Dado el carácter público de los estados financieros, de propósito general, deben cumplir con unas características mínimas que garanticen su disponibilidad y su calidad. Por ejemplo, deben presentarse siempre una vez al año, cada año fiscal, obviamente con algunas excepciones relacionadas con la vida de la empresa y demás. Debe presentarse la información comparativa del periodo inmediatamente anterior, es decir, esos estados de propósito general, esos informes de propósito general, siempre llevan la situación, el estado de la situación actual comparada con la del año anterior. De esa manera, pues uno puede saber si el negocio va mejorando o no. Todos esos estados, todos esos informes van acompañados de unas notas, que ya lo veíamos en la diapositiva anterior, notas a los estados financieros. Esas notas son parte integral de los estados y buscan explicitar o cumplir con el principio de revelación plena, es decir, ayudan a aclarar qué significa uno u otro valor y de dónde llegó, ¿cierto? ¿Por qué está ahí? ¿Producto de qué? Los estados financieros deben ser dictaminados por un ente externo a la administración contable de la empresa. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, puede haber un auditor externo o un revisor fiscal. A fin de certificar la correcta aplicación de los principios contables o los principios de contabilidad aceptados en el país. La presentación formal de los estados financieros requiere el aval del contador, que es la persona que hace el estado financiero, del revisor fiscal o del auditor externo, que es la persona que revisa, y del representante legal de la firma. Los tres se vuelven responsables donde alguna de la información que esté registrada ahí no sea cierta y después pues se haga algún tema ya más jurídico. ¿Por qué ponen a firmar al representante legal? Pues porque es al final el que está al frente, en cabeza de la empresa. Suele ser normalmente el gerente, ¿cierto?, de la empresa. Y el que puede ser el mayor interesado en que se maquillen, por decirlo así, esos valores, ¿cierto? Porque además que como el contador es subordinado por lo general es subordinado al representante legal, recibe órdenes, pues, para que no pueda darle órdenes indebidas sin que se moje, como se dice vulgarmente, sin que tenga responsabilidad futura, ¿sí? También hay unos estados financieros de carácter específico, de propósito específico, cuya finalidad es complementar los reportes generados por el sistema de información contable para brindar una gama más amplia de reportes a la administración de la empresa. Estos informes no cumplen o no deben cumplir con un periodo específico de presentación,
no son de carácter público y no requieren el cumplimiento de los requisitos de los estados financieros de propósito general. Sencillamente me dan información adicional para tomar decisiones. Entonces, normalmente se hacen y lo solicitan la parte gerencial y contable de la empresa para tratar de evaluar ciertos aspectos de la empresa y tomar decisiones que lleven a mejorar la situación. Entre esos estados financieros de propósito específico se encuentra el balance inicial, los estados financieros de periodos intermedios, los estados de costos, los estados de inventario, los estados financieros de liquidación y otros principios contables. ¿Quién hace eso? Nuevamente, el contador. Nuestra idea es que ustedes conozcan aspectos básicos de esos estados financieros de carácter general, pero obviamente no entrar a la profundidad de cómo hacerlos. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Mañana arrancamos a partir del balance general explicando qué características tienen, qué hay que tener presente, etc. ¿Hay alguna duda o alguna inquietud de lo que vimos hoy o de clases anteriores? Profe, ¿sería posible subir las clases de la semana pasada al canal de YouTube? Sí, tenemos como desde la última semana de diciembre pendientes por subir. Me comprometo a que no pase el fin de semana esa información para que ustedes la puedan ir revisando y estudiando. Gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Ok. Si no, pues muchas gracias a todos por la asistencia y por la participación. Continuamos mañana con el tema de los estados financieros. Ya estamos en el remate de la asignatura. O sea, por favor, ánimo arriba para terminar de la mejor manera. Estudien. Ya está el tema completo para el parcial. Recuerden que el parcial quedan 15 días. Tienen tiempo suficiente. Mi expectativa es que todos saquen muy buenas notas, etc. Pero no lo dejen para el último día, ¿sí? Nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.